tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me encuentro maravillosamente bien y tengo todo el ánimo para seguir compartiéndoles mis reseñas, críticas, etcétera, etcétera. Así que hoy nos toca hablar sobre otro libro de mi autor favorito, Stephen King. Y como pueden apreciar aquí en el título de aquí abajo, hoy le toca a su título Quien pierde paga, que como algunos ya sabrán, este es el segundo libro de la trilogía de Mr. Mercedes. Bien, sé que la reseña de Mr. Mercedes propiamente tal la publiqué hace ya bastante tiempo y ha pasado ya incluso un año o 2 años, no lo sé exactamente, pero bueno, lo importante es que aquí les traigo la reseña de su secuela y que quizá algunos criticarán de alguna forma en cómo está construida la historia, porque desde un principio me gustaría decirles que la historia como que va por otros lados y deja como de lado aparte, digamos, como al villano principal, que fue Brady en la primera parte. Así que antes de eso sí me gustaría decirles que yo tengo, como pueden observar aquí, esta edición hermosísima de Plaza y Janés, que es tapadura con sobrecubierta. Es muy bella por delante, por detrás. Tiene un total, les digo al tiro, de unas 440 páginas aproximadamente. Y como pueden observar aquí, esa es la tipografía que tiene, junto con el interlineado y así por el estilo. Así que es una novela en ese sentido bastante cómoda, más tradicional en ese sentido. Así que va a ser muy llevadera, muy amena su lectura en ese aspecto. Y bien, ¿de qué trata Quien pierde paga? La secuela, la segunda parte de la trilogía Mr. Mercedes. Bien, aquí en Quien pierde paga, o Finders Keepers en su título original en inglés, Stephen King nos va a presentar una historia diferente, en este caso sobre un hombre llamado Morris Bellamy que está obsesionado con un escritor de mucha fama que se hace llamar John Rothstein. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el libro la historia comienza con el asesinato de este personaje, con el asesinato de John Rothstein. Y esto no es nada de spoiler, porque esto lo pueden encontrar incluso en la solapa de este libro. Resulta que Morris Bellamy asesina a su autor favorito, que está como bastante obsesionado con él, debido a que se encuentra, digamos, inconforme con lo que le ha pasado a uno de los personajes principales, que se llama Jimmy Gold, que aparece en una de sus novelas. Entonces esto lo ha llevado a irse, digamos, como al extremo, hasta el total punto de tener que ingresar a su morada y matarlo ahí mismo. La verdad es que esto es bastante extremo, como ya les digo, pero hay que tratar de ir entendiendo al personaje de alguna u otra forma, ¿no creen? Y bueno, resulta que nuestro personaje Morris Bellamy, después de matar a este escritor, decide llevarse, digamos, como lo típico que se puede llevar los ladrones y cosas así por el estilo. Que en este caso sería, además del dinero, se lleva algo muy valioso que es prácticamente invaluable para otras personas, que en este caso serían los manuscritos de otras novelas que iban a ser publicadas a futuro, que iban a tener como protagonista al mismísimo Jimmy Gold. Entonces Morris Bellamy, además del dinero, se lleva estos manuscritos y decide irse gloriosamente con este hermoso tesoro. Sin embargo, él decide que tiene que esconderlos porque ya está siendo buscado por el asesinato y no quiere que estos caigan en malas manos. Así que los esconde, los entierra por ahí en un lugar y de todas formas la historia va a dar, digamos, un salto temporal bastante grande, digamos un par de décadas más hacia el futuro, en el cual nos vamos a encontrar en este presente, en nuestro, bueno, en ese momento. Es como de la misma época, como el año 2014, 2015 aproximadamente, en el que fue publicado este libro. Entonces resulta que nuestro protagonista cambia y tenemos a un niño llamado Peter Sobers, que en este caso él es el encargado de
descubrir el tesoro enterrado de Morris Bellamy. Entonces él tiene que tratar de hacer algo con esto porque él claramente no sabe qué es lo que está pasando, porque hay tal cantidad de dinero enterrado ahí, además de unos manuscritos bastante peculiares que él no desconoce por completo. Entonces, una vez que el otro protagonista, o en este caso el antagonista, Morris Bellamy, es liberado de la cárcel, decide ir en busca de su mayor tesoro. Entonces, cuando se da cuenta de que su tesoro le ha sido arrebatado, comienza una búsqueda, una persecución terrible para Peter Sommers. Y bien, básicamente esa es la historia que nos presenta aquí Stephen King. Y algunos se preguntarán, pero ¿cuál es el papel aquí de Bill y también de Holly y Jerome? Bueno, resulta que en este caso, aquí en este punto es donde entran nuestros protagonistas, nuestro trío que tanto nos deslumbraron en ella en Mr. Mercedes. Resulta que Bill Hodges, junto con Holly y Jerome, van a estar encargados de alguna forma de poder proteger a Peter Sommers de este desquiciado hombre que está en busca de su tesoro, porque él, sabemos, nos queda bastante claro que él hará todo lo necesario para poder recuperar su valioso tesoro. Y bien, entonces ese es el papel que tenemos aquí y esa es la historia que nos presenta aquí Stephen King en Quien Pierde Paga. Como pueden observar, como pueden darse cuenta, nuevamente Stephen King nos relata la historia sobre el plan de un lector maniático, el plan de un lector obsesionado, como algunos ya pudieron darse cuenta en la novela Misery. Y créanme que tampoco es la primera novela que Stephen King relata en torno a lo que son los escritores, aunque va variando de todas formas la perspectiva, porque en este caso el escritor fallece y no es el protagonista de la historia como lo fue por ejemplo en Salem Slot. Pero bueno, el asunto es que aquí Stephen King nos plantea esa duda de este lector maniático que llega muy lejos, que toca fondo en ese sentido y haría lo que sea para conseguir todo esto. Entonces, aquí es una novela bastante interesante que tiene diversos matices, que nos presenta nuevos personajes que, si bien no tiene una continuidad, digamos, como precisamente como terminó la primera parte, sabe atraparte, sabe engancharte, sabe hacer que tú le tengas cariño a los personajes. Entonces eso se agradece mucho porque son personajes entrañables, son personajes que te hacen sentir horror, nerviosismo, angustia, pero también felicidad, orgullo y muchas cosas por el estilo. Entonces eso es una de las cosas destacables de esta historia, porque nos presentan toda una trama muy bien elaborada que, a pesar de que algunas personas quedan, digamos, descolocadas porque no están viendo a nuestro trío principal en las primeras páginas, seguramente van a pensar, uy, ¿qué pasa con Bill, con Holly, etcétera? Pero no se preocupen, porque en algún momento de la historia van a aparecer, y cuando lo hagan, créanme que va a ser muy satisfactorio desde ese momento hasta el final de la historia. Y en ese sentido también puedo decirles de que King, a pesar de, digamos, de alguna forma autolimitarse en la cantidad de protagonismo que tienen aquí Bill, Holly y Jerome, sabe construir muy bien estos personajes y seguir desarrollándolos conforme van pasando las páginas. Entonces el desarrollo de Holly, el desarrollo de Jerome y de Bill son muy pulcros, están muy bien llevados a cabo. Entonces eso me gusta mucho, porque podemos ver que las cosas han cambiado, pero principalmente para bien. En especial cuando podemos ver a Holly, porque como algunos ya saben, en el primer libro no estaba, digamos, en la mejor posición posible en su vida, no estaba en el mejor momento en su vida. Entonces las cosas van cambiando y hay ciertos gestos, ciertos detalles que hacen que este sea un personaje muy bien desarrollado, y también entiendo por qué King le tiene harto cariño a ella. Pero bueno, para ir terminando ya, me gustaría decir que el antagonista nuevamente se roba la pantalla, que tiene toda esa calidad de
maldad humana, que no necesariamente tenemos que ver monstruos, tenemos que ver un fantasma ni nada por el estilo, sino que nuevamente, al igual que en Mr. Mercedes, tenemos un antagonista muy real, un antagonista de carne y hueso que nos hace sentir nerviosismo, que nos atrapa, que nos sorprende, que en algunos momentos hay algunos giros de trama que nos dice, carajo, ¿cómo vamos a hacer esto? Ah, hay persecuciones por aquí, por allá. Entonces, eso es lo bueno y lo atrapante de esta historia, Quien pierde paga. Y como les dije, a pesar de que el asunto del antagonista de Mr. Mercedes Brady queda, digamos, un poco de lado, no significa que no se tome el tema, sino que pasa al segundo plano, pero que el final de la historia de Quien pierde paga, digamos que va a quedar un poco abierto. Entonces eso le da otro toque especial a la historia, porque no es tan cerrado en ese sentido. Entonces eso va a dar pie para su última parte, la tercera parte de la trilogía, que como todos ya saben es Fin de Guardia. Así que qué mejor que terminar esta historia dejando como cabos sueltos, preguntas por ahí respecto a qué es lo que podrá pasar con nuestros tan queridos personajes. Así que sin mucho más que decir, espero que le haya gustado esta reseña de Quien pierde paga. Es un libro muy entretenido, de la categoría nuevamente de la novela negra, de lo detectivesco. Así que, como yo les dije, no esperen nada del King tradicional en el sentido de horror, criaturas, seres, fantasmas, nada por el estilo, sino que simplemente continúa la línea de Mr. Mercedes y créanme que lo hace bastante bien. Así que espero que le haya gustado esta reseña. Y sin mucho más que decir, me despido con un beso y un abrazo enorme. Chao, chao.